Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Esta es la sesión número 40 de telepatía y vehículo etérico. Y por esta temporada, el verano del año 2022, los meses de julio y septiembre, será la última sesión. Si no pasa nada, el verano del próximo año, 2023, julio y septiembre, también continuaremos con el estudio de este libro o ya veremos qué hacemos. Sesión número 40. 27 de septiembre del 2022, Telepatía y Vehículo Etérico. Título del libro del mismo nombre de Alice Bailey del maestro Hwal Hul, maestro tibetano. Hemos tomado la edición electrónica del libro y semanalmente la hemos trasladado a diapositivas. No se añade absolutamente nada, todo es el texto que aparece por del tibetano y lo único que se ponen son los comentarios y la presentación en diapositivas. Comentarios de este estudiante y del grupo que le acompaña. Continuamos. Aquí finalizó la sesión número 39. Dice, en vez de la palabra frecuentemente, casi diría generalmente, pues sería más correcto. El cuerpo etérico manifiesta y condiciona el aura. Se supone que demuestra lo que la personalidad es, emocional y mentalmente, indicando a su vez el control que ejerce el alma. Esta no es una premisa falsa, y quisiera que la recuerden. Sin embargo, tiene poca importancia, pues el aura indica en realidad los centros del sujeto. Por el estudio del aura pueden comprobarse ciertas cosas. Releo. Dice, en vez de la palabra frecuentemente, el adverbio de modo, casi diría generalmente, pues sería más correcto. Dice, el cuerpo etérico manifiesta y condiciona el aura. Lo que entendemos por aura es precisamente el campo energético del vehículo etérico. A veces lo confundimos con el vehículo etérico, no pasa nada en especial por decirlo así también. Dice, se supone que demuestra lo que la personalidad es. El nivel evolutivo del ser humano que se expresa a través de la personalidad queda reflejado en este vehículo etérico y muy especialmente en el aura, indicando tanto a nivel emocional como mental. Si tuviéramos visión clarividente, seguramente que lo percibiríamos mucho mejor. Dice, indicando a su vez el control que ejerce el alma. Esta no es una premisa falsa, la afirmación, y quisiera que la recuerden. Sin embargo, tiene poca importancia, pues el aura indica en realidad los centros del sujeto, es decir, los vórtices energéticos del cuerpo etérico, que es el mecanismo de respuesta del alma. Mecanismo de respuesta del alma. Dice, por el estudio del aura se pueden comprobar ciertas cosas. A. Si el desarrollo se efectúa arriba o abajo del diafragma. Si estamos evolucionando desde el diafragma para abajo, tema de personalidad, o lo estamos haciendo acercándonos más al alma, diafragma hacia arriba. B. Si los centros, los chakras están o no desarrollados. Si los chakras, los centros, están o no desarrollados, es decir, que vibran poco a poco e incluso es susceptible de que se pueda ver en el centro aquel puntito que indicaba precisamente la presencia de la mónada. Acordaos que la semana pasada y las anteriores hablábamos de este tema. C. Si la naturaleza de los rayos controladores, las energías, es suficientemente clara. Y D. Si el punto en el centro y los pétalos del loto están controlados o si se está logrando el equilibrio. Todo eso se percibe a través del aura. ¿Tenemos visión para comprobarlo? Bueno, pues habría que decir que más bien la percepción que tendremos cuando llegue el momento, una etapa no muy inicial, pero primera de las primarias, sería tener una percepción intuitiva de más o menos cómo están los chakras, no verlos a nivel, como se suele decir, a nivel físico, en el sentido que acelerando lo que es la visión del ojo, sino más bien por percepción intuitiva. Pero bueno, esto es un tema que quedaría para otra clase. E. Si la personalidad se exterioriza y se halla por esto en estado de vivencia, o si se produce un retraimiento debido a la introspección y autocentralización, o si la muerte viene lentamente. Todo esto queda reflejado en el aura. Si la personalidad se exterioriza y se halla por esto en estado de vivencia, está viva, dinámica, o si se produce un retraimiento debido a la vida introspectiva y a la autocentralización. Cuando estamos pensando continuamente en nosotros y siempre nosotros dentro, y no sacamos afuera lo que llevamos dentro, no socializamos,
no estamos en contacto con los demás, tenemos un peligro muy claro, cristalización. O si la muerte viene lentamente. Dicen que según el color, según cierta tonalidad, que para mí está entre un azul y un gris, que a veces lo he visto y ha acontecido, además tengo testimonios que lo pueden justificar, indica que hay algo que está mal. Pero bueno, ¿cómo sabemos que está mal? Sabemos que está mal porque aquello que hemos visto a las pocas horas o a los pocos días fue precisamente un fallecimiento, ¿no? F, si la personalidad o el alma ejercen control o si existe una lucha entre ellas. Si la personalidad o el alma ejercen el control o si existe una lucha entre la personalidad por un lado y el alma por otro. Dice, podemos ver, por lo tanto, todo lo que el aura puede revelar al individuo que posee la capacidad de interpretarla con exactitud y el reconocimiento que ustedes deben tener por el hecho de que tal capacidad es muy rara y solo la posee un iniciado o un maestro cuya naturaleza es amor. Podemos ver, por lo tanto, todo lo que el aura puede revelar al individuo que posee la capacidad de interpretarla con exactitud y el reconocimiento que ustedes deben tener por el hecho de que tal capacidad es muy rara y solo la posee un iniciado o un maestro cuya naturaleza es amor. Por lo tanto, tranquilicémonos, continuemos investigando, continuemos trabajando y lo que os he dicho anteriormente, vía percepción intuitiva, poco a poco empezaremos a ver. Poco a poco, pero no tendremos la visión de conjunto que tiene el maestro. A corto plazo eso todavía no es. La esfera de radiación es un poderoso instrumento para el servicio. La esfera de radiación es un poderoso instrumento para el servicio y el alcance y pureza de su contacto deberían ser cultivados por el discípulo dedicado. La esfera de radiación es un poderoso instrumento para el servicio y el alcance y pureza de su contacto deberían ser cultivados por el discípulo dedicado. En otras palabras, tenemos la obligación de tener este cuerpo etérico, hacer lo posible para que sea una verdadera esfera, una esfera radiante, de color dorado, que tuviera la potestad precisamente de ir eliminando obstáculos, las dificultades energéticas que impiden que los seres humanos pues, puedan vivir mínimamente orientados al alma. Si nuestro trabajo consiste en activar esta esfera de radiación, no olvidemos que será la propia alma que se podrá expresar. ¿De qué manera? Dando salud, dando vitalidad. La mejor medicina hoy en día en estos tiempos que vivimos con tantos campos electromagnéticos, tantas máquinas, tantos ordenadores, tantos teléfonos móviles, es tener una capacidad irradiatoria bastante manifestada. Por tanto, nos toca hacer eso, no dar un sermón sobre la verdad o la mentira o la dualidad o la no dualidad, sino dar la plena confianza de salud que genera un vehículo etérico que expresa fielmente al morador, al alma. Dice, existe una verdadera enseñanza esotérica expuesta en el Nuevo Testamento, que la sombra de Pedro curaba al pasar. La sombra de Pedro curaba al pasar. ¿Y por qué Pedro? Luego en las preguntas, si queréis, lo hacemos un balance. A fin de cuentas, la palabra Pedro, que significa piedra, ¿y a qué correspondería? Al cuerpo físico, no al cuerpo físico como lo entendemos, sino al cuerpo etérico. Imagino que así lo vemos mejor, ¿no? La sombra de Pedro curaba al pasar, no lo olvidemos, ¿eh? La sombra, la irradiación del vehículo etérico sanaba. Eso es lo importante que debemos entender. Un gran maestro, un gran iniciado, su sola presencia por el campo irradiatorio que tiene, por esta esfera de radiación, acaba sanando. Pero no son los problemas los problemas de salud que la gente cree, mira, que me faltaba un dedo y me creció, no va por ahí el tema. Sino que la presencia de esta energía lo que hace es que lo acepté definitivamente la situación que tenía. La salud no es tener un cuerpo perfecto, es saber convivir con las limitaciones también, ¿eh? Y a veces muy dolorosas. Dice, existe una verdadera enseñanza esotérica expuesta en el Nuevo Testamento, que la sombra de Pedro curaba al pasar. Su aura era de tal naturaleza que ejercía un efecto benéfico en cualquier lugar
y a cualquiera que tocara o se pusiera en contacto con él. Por lo tanto, lo que debemos aspirar nosotros es precisamente a curar de esta manera, a sanar, pero para eso, para conseguirlo, debemos entender que nos debemos de olvidar por completo de nosotros mismos. ¿En qué sentido? Que sí que tenemos un vehículo, unos vehículos que son para que se manifieste el alma, pero que no les debemos de dedicar tantísima atención, sino solamente centralizarnos en el alma. Y si esto lo hacemos bien, el antakarana se va a construir directamente y esa energía del alma pasará por la mente y de la mente irá directamente al vehículo etérico, al cerebro. Y esto acabará irradiando todo este campo energético. Lo demás, lo demás es una comprensión de la filosofía, de las religiones comparadas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que podamos irradiar. Dar sermones no es nuestro trabajo, ¿eh? Si se nos pregunta, podemos hablar de un tema y si la gente no quiere, no lo entiende, no pasa absolutamente nada. Pero lo importante es que la esfera irradiatoria esté activada. El control que ejercía el Cristo sobre su aura era tal que sabía cuándo la virtud salía de él. El control que ejercía el Bodhisattva sobre su aura era de tal calibre que sabía cuando la virtud y la energía más elevada, búdica por excelencia, la mónada acababa saliendo de él. La pregunta que nos podemos hacer para después es, ¿somos conscientes nosotros de ello? Bueno, y también sabía cuando las energías curativas afluían a través de uno de sus centros hacia una persona o grupo de personas necesitadas. Que os comentaba antes, la presencia del maestro es que el maestro me tiene que decir esto o aquello, el maestro no te va a decir absolutamente nada. A no ser que te esté preparando para una iniciación, y esos son casos contados con las manos, no lo va a hacer. Ahora bien, todo aquel discípulo aceptado que en un momento dado tiene que consultar algo porque no lo ve claro, lo que hace el maestro cuando se focaliza en él, porque ha visto una pregunta interna, es que la energía que envía es como si fuera una bendición, como si fuera este aura irradiante, esta esfera, y resulta que aquella duda que tanto te molestaba, es decir, no sabías cómo deshacerla, resulta que automáticamente acabas viendo lo que era. ¿Quién lo ha hecho? Bueno, pues una revelación de conciencia. Yo apuesto que la energía del maestro es un milagro y hace milagros. Hace milagros. También sabía el Cristo cuando las energías curativas afluían a través de uno de sus centros hacia una persona o grupo de personas necesitadas. Continuamos. Dice, esta aura, su poder de atracción y su estabilidad mantiene unidos a un grupo y hace que un auditorio siga escuchando y también que un individuo sea un factor importante en un determinado aspecto de acercamiento a sus semejantes. Esta aura, su poder de atracción y su estabilidad mantiene unido a un grupo y hace que un auditorio siga escuchando y también que un individuo sea un factor importante en un determinado aspecto de acercamiento a sus semejantes. La esfera de radiación es establecida fácilmente por quienes investigan y observan el efecto de la radiación en las personas, en la comunidad o en el medio ambiente. Una persona muy emotiva que actúa a través de un plexo solar súper desarrollado e incontrolado puede destruir un hogar o una institución. Una persona muy emotiva que actúa a través de un plexo solar súper desarrollado e incontrolado puede destruir un hogar o una institución. Dice, doy esto como ilustración. Una vida creadora y radiante que utiliza conscientemente los centros cardíaco y laríngeo puede inspirar a centenares o tal vez yo añadiría miles de personas. Sobre esto que dice el maestro, de que una persona muy emotiva, muy emocional, que actúa básicamente a través del plexo solar puede destruir un hogar o una institución o un negocio, pues doy fe de lo que lo tuve que vivir durante años y ver cómo aquella gente, como aquel señor en concreto, con todas las bilis que continuamente nos esparcía y esparcía por todas partes, acabó, bueno, finiquitando el negocio, el sustento que tenía. Y eso es algo que cuando uno lo ve con perspectiva, no se deja embaucar por el momento, te das cuenta que las famosas piedras del camino indican mucho.
mucho. Son puntos para reflexionar, no para maldecir. Eso deberemos tenerlo en cuenta. Así que apostemos por la vida creadora, radiante, que utiliza de manera consciente los chakras laríngeo y cardíaco superiores, y esto puede inspirar a centenares de personas. Así que hagamos lo posible por vivir lo más elevado posible. Valga la redundancia. Ya vienen las preguntas. Dice, estos puntos son dignos de cuidadosa consideración. No obstante, debe recordarse que estos centros se activan por el cultivo de ciertas virtudes principales y no por la meditación o concentración sobre los centros. Debe recordarse que estos chakras se activan por el cultivo de ciertas virtudes principales, no por la meditación o concentración sobre ellos. Son llevados automáticamente a la necesaria condición irradiante por el medio del correcto vivir, los pensamientos elevados y la actividad amorosa. Actividad amorosa, pensamiento elevado y correcto vivir. Por el tema del correcto vivir se pueden entender varias cosas, ¿eh? Poco a poco iremos desgranándolo. Venga, preguntitas. Os activo las preguntas, los micrófonos para que podamos hablar. Venga, adelante, preguntas. Es la última Cuando clase de verano. esto de la Dime, venga, una, venga, esto adelante. de que irradia, esto de que irradia, ¿qué es lo que irradia, Jesús? ¿Qué La influencia energía tiene? del alma, la energía del alma, la energía del Vale. alma, que está focalizada en los chakras, y cuando uno está continuamente focalizado en el alma, es decir, lo más elevado, no pierde el tiempo en disquisiciones ni en alteraciones de conciencia, sino que se mantiene en equilibrio y tiene un pensamiento elevado, aparte de la meditación, el estudio, el servicio, las ganas de vivir. Ama al prójimo, ama al prójimo, en el sentido de que los demás no son un obstáculo para competir, sino que son una necesaria aportación para el enriquecimiento de uno mismo y del grupo. Poco a poco, no al momento, sino vida tras vida, se consigue que eso se active. Si además hay un programa de entrenamiento, de meditación, de esfuerzo sostenido durante unos años en la vida, se están ganando unos puntos muy necesarios para mejorar condiciones karmáticas de futuras encarnaciones. ¿Más Pero preguntas? entonces, Dime, al dime. evolucionar, sí, no, al evolucionar una persona, al decirlo de alguna manera, estar más equilibrada, ser una persona más recta, más irradiará, ¿no? Claro, 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 claro. Vale, vale. Esto no te lo pueden hacer desde fuera poniéndote la mano, ¿eh? Esto va de dentro a No, fuera. no, es que la última diapositiva pone que tampoco lo activa tanto la meditación, sino No, el no, recto no. Es vivir. solamente el correcto vivir. O sea, que es La la me- evolución. es la evolución. La meditación lo que te ayuda es a mantenerte en equilibrio, a acercarte cada vez más a la fuente del ser. Y a consecuencia de eso, empiezan esas luces que son los chakras, los faros, a activarse. Al principio lentamente, unas más que otras, según la línea de rayos, según la evolución. No olvidemos que esto no empiezan a encenderse todos al mismo tiempo. Están activos, lo que pasa es que están activos unos pétalos nada más. Pero para llegar a ese sumum de tener esa esfera irradiatoria, eso es una iniciación elevada. Todos Pero los entonces los iniciados, chakras, dime, no, digo, no, se me acaba de ocurrir. Todos los chakras evolucionan de la misma manera, depende del rayo, depende de la lentamente, persona, de la es persona. que dependen infinidad de factores. Infinidad de factores. No es Vale. llegar y besar el santo. No lo es. Es que el nivel evolutivo de un ser humano, vamos, de un alma, depende de cada encarnación. No olvidemos que volvemos a encarnar con la lección última aprendida y toda la experiencia. Pero para que eso salga a flote, dan muchos años y pueden haber circunstancias X en las cuales no exista tiempo materialmente hablando, es decir, descanso, búsqueda interior suficiente para que esto se revele. En casos que hay donde se ha trabajado mucho en vidas pasadas y en condiciones ambientales que son diametralmente opuestas a este silencio, esta armonía, etcétera, etcétera, porque hay un trabajo muy grande y se tiene la experiencia, afloran a primeras de cambio. Pero solamente aquellos que han conseguido durante toda una vida dedicarse con esfuerzo a una actividad, a lo mejor tornero, ¿no? O lo que fuera, no lo que sea, vaya, cualquier trabajo. Cuando lo dejan, si realmente mantienen este anhelo de búsqueda interior como tenían antes en su profesión, que solamente a veces no sucede porque ya se encalca el karma de cargarte de nietos, no de hijos, no, de nietos, que esto es algo que se debería de considerar seriamente y el tema karmático que genera.
Si existe ese espacio, lo más probable es que aflorará todo el bagaje de anteriores encarnaciones. Y claro, con la agravante de que ya sabes que te queda muy poco tiempo para irte, menos de lo que has vivido. Por lo tanto, has de hacer lo posible para mantenerte lo más elevado posible. Pero yo respecto a la diapositiva de Pedro, lo que he deducido es que lo que él irradiaba era paz. Tú le llamas paz, yo le llamo irradiación, porque lo que sí que hay una cosa que se detecta es que esa energía deja una tranquilidad en el plexo muy grande. ¿Pero por qué en el plexo? Porque ahí está el problema. En el chakra que está el problema, ahí vas a registrar o vas a percibir esa sensación de paz, que desde una perspectiva más elevada sería beatitud, energía monádica, energía búdica manifestándose. Claro, estamos precisamente en el signo de Libra, el equilibrio. El equilibrio en la Tierra no deja de ser una entelequia. Si ya el mito de Hércules te habla de un jabalí como personalidad, el jabalí, que se sepa, no es un animal para domesticar. ¿Por qué? Pues porque tiene sus instintos y hay que reconocer que el cuerpo físico, emocional, todo lo que es la conciencia kama manásica, que es la personalidad, tiene sus instintos. Ahora bien, no somos antropófagos, no somos caníbales, no nos dedicamos a matar a nadie, no tenemos una vida promiscua y cosas de estas, ¿no? Ahora bien, hay que entender que esas tendencias están y esas células o esos átomos o esos pitris lunares que construyen esos vehículos necesitan de esa vibración. Hemos de hacer lo posible para que la vibración solar, la del cuerpo causal, acabe revirtiendo la polaridad de los cuerpos inferiores. Ese es el único trabajo que nos piden, no nos piden más. Vamos, si la gente se cree que nos van a preguntar los rayos y las leyes del fuego cósmico, etcétera, etcétera, el nacimiento de manas y cosas por el estilo, ya se puede sentar en casa, que no, eso no es así. Eso le interesa a una minoría nada más. Los demás no es esa enseñanza para ellos. Ya llegará, de momento no lo es. ¿Alguna cosita? No sé si te he respondido. Sí, 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 gracias. Venga, las demás, adelante. Has dicho antes que, bueno, lo que no dejaba, digamos, salir a la esfera de radiación esta, eran que las personas tienen dificultades energéticas. ¿A qué te referías con dificultades Porque las dificultades energéticas? energéticas es que hay unas obstrucciones, una falta de vitalidad interna, hay una falta de entusiasmo natural y no olvidemos que si hay una vida triste, Sí, porque las cosas han sido como han sido y hay gente que tiene una vida triste. A ver, yo he visto gente en la calle que está pidiendo y tiene una sonrisa y la verdad, ¿qué quieres que te diga? Es digno de mención, ¿eh? Digno de sí, mención. sí, sí, Y luego he sí. visto gente que está pidiendo y mejor no te acerques. Mejor no te acerques porque tienen una energía, no diré negativa porque van sucios, etc. No, 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 no. Es que si eres un poquito sensible es como si te lanzaran un cuchillo al aire, ¿eh? Sí, a la Esto lo he mirada también se experimentado ve. varias veces, es una pena, pero bueno, eso está así, no hay que maldecir a nadie, pero hay que saber un poco defenderse, ¿eh? Defenderse. Respiraciones profundas y vitalidad, visualizar el aura dorada y cosas así nos ayudarían, ¿eh? Ya. Bastante. Y una otra cosa nada más. Ha dicho que Laura va adquiriendo cierta estabilidad, ¿no? Ujú, Que mantiene unido al grupo. Por ujú. ejemplo, cuando esto es aquello El que aura cuando del el grupo, maestro se va, el aura del grupo. cuando el maestro se va, Se todo el pelea, grupo se el corral se deshace pelea, sí, 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 sí. y es por el aura del maestro que A ver, ya no produce la unión, ¿no? además, que hay una que la propia ley de evolución te lo dice. A ver, tú creas una cosa, una actividad, un campo de servicio en esta encarnación. Eh, si tiene lo que debe de tener un enraizamiento en la conciencia y que lo ha generado, es un alma vieja en el sentido de que tiene mucha experiencia, lo que está construyendo el reino angélico es algo muy sólido. Ahora bien, condición sine qua non, tiene que acudir gente que esté vibrando en la misma onda. Pero si llega gente a esos grupos, que es lo que suele pasar, oportunistas que hay por todas partes, que se introducen en grupos, eso lo vemos en partidos políticos, en escuelas de estudios esotéricos, etcétera, etcétera. ¿A dónde va todo el trabajo creado por el fundador o la fundadora? A la papelera.
Ah, caray, A ver. qué lástima. Pero es que no todo el mundo tiene, es que hay una cosa que no valora. Una persona que tenga un diploma en Harvard o en lo que sea, una escuela de negocios, no valora. Pues no es que lo repudia prácticamente. Ha de ser alguien que realmente tenga una base de meditación y de estudio esotérico de teosofía, en este caso, o neoteosofía, tanto da el nombre, y que pueda valorar las dos corrientes. La corriente Ya. esotérica, que no es mística pasiva, ni mucho menos, como se suele decir, y la corriente científica, desde el quinto rayo, búsqueda de la luz, a través de la materia, del estudio. Eso no lo hace todo el mundo. La gente que sale con un título generalmente ya lo sé. Ya lo sé. Yo esto conozco a mucha gente del ya lo sé. Y del ya lo sé, al final lo que hacen es buscar rentabilidad económica a algo que no se le puede buscar ese tipo de rentabilidad. Es otro tipo de rentabilidad. Ya, pero saben lo que han aprendido en los libros. Y además No, no saben. muchos de ellos caen en manos de las fuerzas de la oscuridad. ¿Y qué pasa? Pues les envanecen el carácter, les presentan una realización material muy grande, ganando mucho dinero, y consideran que si han ganado mucho dinero han triunfado en la vida y por lo tanto, como almas o como se les quiera denominar, van por el camino seguro. Y eso es falso. Porque Ya, si te ha venido mucho dinero, cuidado con el dinero, porque el dinero también puede ser tu cárcel. el dinero es un arma de doble filo también. Así está. Venga, las demás, familia, Milagros, Gloria. Bueno, en la última lámina habla de que los centros cardíaco y laríngeo no se Sí, activan por la meditación, como ocurre, por ejemplo, que se crea la antacarana. sí, Se activa, dice, por el por cultivo de ciertas virtudes. el correcto vivir, sí. Habla del correcto vivir. Claro, ¿qué es el correcto vivir? El correcto vivir es algo que muchas veces dejamos de lado porque lo damos todo por hecho. Es como decir, debemos ser buenos ciudadanos, ¿no? Si vemos una persona que, bueno, una vecina de la escalera o un vecino, le podemos ayudar, sí, bueno, cosas de estas, ¿no? O por ejemplo, vas por la calle, ves a un señor con un bastón blanco, en un semáforo, le tienes que decir, mire, puede cruzar porque está verde, ¿no? No hacerle la faena, cruce y el semáforo rojo, ¿no? Esto no se puede hacer. Pero a ver, no se puede hacer no porque lo diga una regla intelectual, debe de brotar de uno mismo. Por eso intentar enseñar valores de conducta morales a gente que no ha despertado es perder el tiempo. Si no brota de dentro ayudar a los demás, no podemos decir a la gente que sea solidaria. Eso es un postureo de los muchos que hay en esta sociedad capitalista. Y digo capitalista porque está ligada al mundo del deseo, no porque el capitalismo sea negativo, ni mucho menos. Tampoco el socialismo era la panacea, porque el socialismo, para entenderlo, esa sociedad comunista que hablaba Platón, debemos tener no una tercera, una tercera iniciación como mínimo para poderlo vivenciar. Y eso será cuando lleguemos a la séptima subraza de la séptima raza raíz, en esta cuarta ronda. Porque a día de hoy hay un karma tan grande en este planeta, planeta de infortunio o este globo de infortunio, que realmente hay tanta piedra que picar que todas las manos, todos los brazos que estén dispuestos a colaborar serán pocos. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, sí. ¿No? Gloria, ¿una cosita? Sí. Ay, Venga. sí, quería comentar que esto que hemos dicho de por donde pasa Pedro que curaba, ¿no? Equivale al Me- vehículo me- etérico, ¿eh? sí, sí, No lo me he tomes al acordado pie de la letra de la persona Pedro, ¿eh? Porque, No, por no, ya, ejemplo, ya, Pedro, el apóstol, para Madame Blavatsky no existió, ¿eh? Era ya. precisamente una mala traducción. Pedro No, sobre ya, yo esta he piedra. entendido, es el vehículo etérico de, bueno, Pedro, piedra, Exactamente. exacto. Pero me he acordado de esta que decimos por la mañana, que destruyen las causas de todas las enfermedades. Claro. Quiere decir, esta curación es esto, ¿no? Las causas de Además, las eso se enfermedades. dice en el aspecto del vehículo etérico. Sí, Cuando se exacto. dice, es que claro, cuando se No, dice que no estos cura, ángeles, cuando que tú dices que no te sale un dedo, si has perdido un dedo te vuelve a salir, sino que no, que lo cura, aceptas, que lo aceptas, esto ya está. eso significa las causas, la causa de las Es decir, enfermedades. la causa, sí, todas Ujú, las enfermedades tienen mil y una ujú. causa y muchas de ellas se pierden en la cadena lunar o en el anterior sistema. Por lo tanto, poco podemos hacer. Ahora sí que tenemos la potestad de que en el presente
vivir de manera diferente, pero no le vayas con la historia a una persona que lleva toda la vida padeciendo porque, bueno, no tuvo la orientación o porque su momento no era de despertar, que con desearlo lo consigue. No va por ahí el tema, ¿eh? Si pudiéramos pararnos un día y mantenernos en silencio, en equilibrio, que es lo más difícil en el planeta Tierra, veríamos que la concentración en la inmediatez, en la acción inmediata, es uno de los primeros pasos que se deben de dar. Y luego con el tiempo, después de años de meditación, se da cuenta uno que todo lo que ha vivido le ha servido para mantener precisamente aferrado a un equilibrio, a una ausencia de vaivenes extremos. Es decir, podemos vivir como una ola, ¿no? Subo, bajo, pero los dientes de sierra son los peligrosos, porque subimos a la cumbre y automáticamente vamos a la cima. Y en el camino nos podemos quedar clavados. Generalmente nos quedamos clavados abajo, no arriba. ¿Lo vemos? ¿Algo más? ¿No? Venga, vamos a continuar. Dice, estas virtudes podrían parecer tontas y desprovistas de interés, pero son sumamente poderosas y científicamente eficaces para llevar los centros a la deseada actividad irradiante. Por ejemplo, el Pantan de tercer rayo, el famoso mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, también de las 5 de la tarde. Que el poder de la vida una afluye a través de todo el grupo de los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro de la obra una mediante, atención, el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Ese triangulito de cualidades son precisamente el escudo protector de todo lo negativo que circula por ahí. Ahora bien, que uno tenga ese olvido de uno mismo y esa alegría y esa correcta palabra, etcétera, etcétera, inofensividad, no indica que esté ausente de que los problemas vengan a buscarlo, ¿eh? Lo que sucede es que los problemas vienen y uno no hace como te enseñan algunas escuelas, no hay que ignorar las cosas hay que ver cómo vienen y pasan a través nuestro y no se quedan en nosotros. Porque si ponemos un escudo protector estamos haciendo trampas. Y esto implica, si vivimos ese triángulo de cualidades, a no protegernos, sino el escudo irradiatorio es la propia alma. Si, como dicen, no tienes que envolverte en una cúpula de cristal, te pones un manto protector. Si hacemos eso, estamos haciendo trampas. Trampas. Y no podemos hacer trampas en el camino. Así que venga lo que venga, y demos gracias si estamos despiertos, ¿eh? Si no estamos despiertos, sé que vamos a maldecir, evidentemente. Diremos cosas feas. Cuando la tarea está terminada y todos los centros son esferas vivientes de actividad irradiante externa, cada centro penetra en la órbita del otro, de tal manera que el iniciado se convierte en un centro de luz. De luz viviente y no en un conglomerado de 7 centros irradiantes. Reflexionen sobre esto. Cuando la tarea está terminada y todos los centros, los chakras, son esferas vivientes de actividad irradiante externa, cada centro penetra en la órbita del otro, de tal manera que el iniciado se convierte en un centro de luz viviente y no en un conglomerado de 7 centros. Es decir, lo que hace el iniciado en esos niveles elevados es que los acaba integrando a todos. No es este chakra aquel y el otro, no, son todos a la vez. Por eso la evolución camina hacia la síntesis, a simplificarlo al máximo, pero eso se hace no haciendo trampas, sino integrando los aspectos de la personalidad y focalizándonos en lo más elevado y al mismo tiempo siendo conscientes de del plano físico en el que estamos habitualmente. El triángulo central de energías representa en forma inequívoca los 3 rayos que condicionan los vehículos periódicos del hombre. Como lo expresa Elena Blavatsky, son el rayo monádico, el del alma y el de la personalidad. Rayo de la mónada, rayo del alma y rayo de la personalidad. El observador y atento maestro sabe cuál es el rayo que controla, siendo esto imposible para aquel cuyo grado es inferior al de maestro.
Nosotros podríamos decir qué rayo nos condiciona, si el monádico o el del alma, si no conocemos ni idea de cuál es el rayo monádico, y el del alma no lo tenemos plenamente manifestado, y el de la personalidad no acaba de salir de forma pura, porque a lo mejor todavía los vehículos no están plenamente integrados. Podemos tener una percepción intelectual bastante clara, pero eso no quiere decir que tengamos trasladado a la conciencia una nueva realidad. Probablemente no hayamos completado esa faceta. Los discípulos y observadores deben hacer sus propias conclusiones respecto a la naturaleza de la esfera de irradiación. A esta altura puede cometerse un error, lo cual no le ocurriría a un maestro. Debe recordarse que hasta la sexta iniciación, la de la decisión, la mónada guarda 2 secretos, pero pierde 3. Cuando ejerce control y el alma desaparece. Dice, no puedo explicar esto más detalladamente. Los discípulos y observadores deben hacer sus propias conclusiones respecto a la naturaleza de la esfera de irradiación. A esta altura puede cometerse un error, lo cual no le ocurriría a un maestro. Debe recordarse, no obstante, que hasta la sexta iniciación, Chohan, la de la decisión, la mónada guarda 2 secretos, pero pierde 3. Cuando ejerce control y el alma desaparece. No puedo explicar esto con mayor detalle. El alma desaparece, el cuerpo como tal, en la cuarta, pero la sexta es la octava superior de la cuarta, como la séptima lo será de la quinta, y así sucesivamente, ¿no? Eso es para especular mucho. A ver qué aprendemos esto de que el alma guarda 2 secretos, pero pierde 3. He aquí una presentación nueva de los centros. Como pueden ver, es de gran valor para los estudiantes, pues no está verdaderamente de acuerdo con la información dada en ciertos libros esotéricos. He aquí una presentación nueva de los centros. Como pueden ver, es de gran valor para los estudiantes, pues no está verdaderamente de acuerdo con la información dada en ciertos libros esotéricos. La comprensión de lo que he dicho conducirá al estudiante sincero a adoptar una actitud más práctica respecto a los centros y también a realizar un esfuerzo persistente para procurar que su esfera de actividad irradiante sea de mayor utilidad para sus semejantes. La comprensión de lo que he dicho conducirá al estudiante sincero a adoptar una actitud más práctica respecto a los centros y también a realizar un esfuerzo persistente para procurar que su esfera de actividad irradiante sea de mayor utilidad para sus semejantes. La razón de esto consiste en que su actitud expresará la cualidad del espíritu subjetivo y no la cualidad hasta ahora prevaleciente de la materia objetiva. La razón de esto consiste en que su actitud expresará la cualidad del espíritu subjetivo y no la cualidad hasta ahora prevaleciente de la materia objetiva. Recuerden que el cuerpo etérico es material y sustancial y por lo tanto parte integrante del plano físico. Recuerden que el cuerpo etérico es material y sustancial y por lo tanto parte integrante del plano físico. No olviden que ante todo está destinado a contener en sí las energías de los planos emocional y mental durante la etapa experimental inconsciente de la encarnación. No olviden, ante todo, que está destinado a contener en sí, el vehículo etérico, las energías de los planos emocional y mental durante la época experimental inconsciente de la encarnación. En una parte de la energía del conglomerado etérico se empieza a desarrollar la devoción. Ahí tenemos el germen del vehículo emocional. En un momento dado, cuando empieza a estar medio desarrollado ese vehículo, hay un punto neutro que es la semilla del vehículo mental. Cuando este vehículo mental empieza a trabajar
vía individualización, todo este proceso que conocemos de la venida de los señores de la llama, poco a poco empieza a nacer el hijo de la mente, el alma. Cuando el alma llega a un punto, el vehículo causal de exaltación, empieza a aparecer plenamente la mónada. Por lo tanto, ese vehículo desaparece. Tal vez esto explique que el alma, que la mónada guardaba dos secretos, dos aspectos y que no sé qué historia más. Luego lo miraremos mejor. También está destinado a contener las triples energías del alma durante la etapa en que se adquiere experiencia de forma consciente. Además, a medida que se va construyendo la antakarana, debe contener las energías de la mónada durante la etapa en que se expresa conscientemente la divinidad. También está destinado a contener las triples energías del alma durante la etapa en que se adquiere experiencia de forma consciente. Además, a medida que se va construyendo la antakarana, debe contener las energías de la mónada durante la etapa en que se expresa conscientemente la divinidad. Más preguntas. Pueden, por lo tanto, ver aquí la belleza del proceso espiritual y la ayuda planeada proporcionada a los hijos de los hombres en todas las etapas de su retorno al centro del cual originaron. Pueden, por lo tanto, ver aquí, nos pregunta, la belleza del proceso espiritual y la ayuda planeada proporcionada a los hijos de los hombres en todas las etapas de su retorno al centro del cual originaron. Esto es un giro muy de Sudamérica. Venga, preguntas. Activo de nuevo los micrófonos. Venga. Hay una diapositiva que habla del espíritu subjetivo y de la materia objetiva. Claro. ¿Qué es eso? La conciencia y la forma de expresión. Claro. Todo lo que está por dentro, ¿qué es? Lo que moviliza lo que está fuera. Lo de dentro se nutre de lo que está fuera, ¿verdad? Y de lo que poco a poco va buscando internamente, ¿no? Si no hay un equilibrio entre lo de fuera y lo de dentro, la evolución no estaría equilibrada. Y de hecho, en la práctica, nosotros demostramos continuamente que no existe ese equilibrio. Aún así, lo buscamos. ¿Lo ves? Sí, lo buscamos porque no nos queda más remedio. Pero no deberíamos caer en ese problema, sino que deberíamos No, mantener sí. per se, por definición, el equilibrio. No lo digo en sentido negativo, lo digo en sentido, la vida nos lleva a eso, la conciencia nos lleva a eso, no lo digo en sentido negativo, lo digo en sentido positivo. Gracias a Dios existe esta evolución, si no queríamos. Exactamente, queríamos. Las demás, es venga. difícil, es complicado, pero existe. No puede ser fácil, porque si fuese fácil, sí. La contraprestación es que uno tiene que renunciar a una parte de sí mismo, lo que más le gusta, lo más denso, para poder manifestar lo más inmaterial, lo más elevado. Esto es un cambio, un toma de acá, prácticamente. Bueno, porque venimos de lo más denso, es lo que conocemos. Bueno, pero nosotros no nos podremos considerar de lo más denso, ya tenemos un poquito de camino, 2 metros, como aquel que dice, ¿no? Ah, pero por eso estamos aquí si se trata de 100 kilómetros, kilómetros, pues nos queda muchísimo para avanzar. ¿Las demás? Venga. Cuando habla de la etapa experimental inconsciente de la encarnación, ¿se refiere a cuando nuestro nivel de conciencia es mucho más bajo? Cuando no nos damos cuenta de lo que hemos venido a hacer, de quiénes somos. A ver, nosotros nos dedicamos a este tema de estudio, de esoterismo, neoteosofía, como se le quiera llamar, tanto da. Y, a ver, tenemos unas ideas, tenemos una pequeñísima experiencia, pero hay muchísima gente que no le hables para nada de estos temas, ¿eh? Yo recuerdo hace ya años, gente cuando decían que hablábamos como los de testigos de Jehová. Digo, perdona, que yo sepa, los testigos de Jehová de reencarnación no hablan. Sí, pero es lo mismo. No, perdona, no es lo mismo. Por lo tanto, a ver, cuando uno no entiende una cosa, lo asocia a otra, pero no analiza. Nosotros hemos tenido una vida muy instintiva en el sentido de que no hemos reflexionado, no hemos estado en equilibrio para poder tomar decisiones. Pues es muy importante que la meditación, por ejemplo, la vida concentrada, con plena atención, nos sirve para algo muy importante.
para no cometer errores. Y sobre todo, que estos errores vienen provocados por tomas de decisiones incorrectas, potenciando más el aspecto externo que no el interno. Y no se trata de matar el aspecto externo a favor del interno, porque entonces no conseguiríamos nada. Si, a ver, como he comentado antes, tenemos una forma de expresión. Esa forma de expresión necesita alimentarse cada día. Necesita divertirse de vez en cuando. El vehículo emocional lo necesita, salir, tomar el aire, ir al cine. Si queremos una vida enclaustrada, porque en la Edad Media se estilaba eso, y seguramente tenemos un remanente de encarnaciones de la Edad Media en monasterios, cuevas y demás, la búsqueda, buscando al absoluto, renunciando a todo. No es así el camino. El camino es aquí y ahora, con todo lo que hay, busca el absoluto en el momento presente. No te aísles de los demás. La tendencia esta mística, cristiana, de aislarse de los demás, va en contra de la propia evolución, pero como eran las energías imperantes, se trabajó así, trabajamos todos de manera inconsciente, instintiva, en esa línea, porque era lo más fácil. Pero llega una energía impar que nos obliga a pensar, a sacar lo mejor, una mente sintética. Una mente atlante, emocional, mete muchísimas cosas dentro. Le da 4 o 5 vueltas a la batidora y a ver qué sale. Una mente analítica no hace esto, escoge el material que va a triturar. Lo escoge y a veces se queda con una pieza nada más. Y se da cuenta que lo que ha cogido es exactamente igual que el otro en el fondo. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Nos dejamos deslumbrar todavía por la apariencia y hay que ir a la esencia. Y vivir la esencia, claro. ¿Más preguntas, familia? Gloria, Elena. Sí, esto de que pierde, o sea, guarda 2 secretos y pierde 3, pues no sé, que pierde 3, que es que pierde los 3 cuerpos de la personalidad del alma. Bueno, a ver, en la cuarta iniciación el átomo manástico permanente hace ya su función, ¿no? Se acaba destruyendo la energía, el vehículo causal. No olvidemos que el laringio representa lo que es el átomo manástico permanente, la mente abstracta, que es lo más denso para la monada. Para nosotros, la mente abstracta es probablemente lo más elevado que podamos alcanzar. Curiosamente, ahí no todo el mundo puede pensar en términos abstractos, no todo el mundo puede hacerlo. Y de verdad que cuesta muchísimo entender eso, pero no hay nada más como coger una idea filosófica y a veces se han hecho entrevistas y si la gente pues no capta nada, bueno, no capta nada y además en estos tiempos todo está tan triturado y tan vacío de contenido que se consigue presentar verdades pero con una simpleza de lenguaje que a mí no me gusta en absoluto. Yo no entiendo por qué se tienen que quitar ciertos contenidos, porque la gente no lo entiende. A ver, nosotros en las actividades que hacemos hemos tenido que quitar muchísimas palabras porque la gente se queja de que no entiende nada. Cuando hace 10 años, cuando yo empecé, o 12, pues eso no era así. Eso no era así. Y esto lo vimos también en Amigos de la India. Yo cuando entré en el 88, a ver, allí había gente que sabía de todo. Y cuando acabamos, venía gente que no tenía idea de nada. Y sobre todo venía gente a que se lo hicieran todo. A que le solucionaran la papeleta de su vida. Cuando uno no está dispuesto a hacer el cambio. Por lo tanto, hemos cambiado para mal. Para mal. Pero forma parte del proceso evolutivo. Es el cambio de eras. Debemos de caernos al vacío, nunca mejor dicho, abandonando esa idea de que con desearlo se consigue. No, hay que construirlo. Hay que construirlo, porque los deseos, la voluntad por el nivel evolutivo que tenemos, solamente nos conduce al deseo, no a manifestar el alma, como a veces se piensa. De ahí que te dicen, no desees nada. ¿Por qué? Porque estás construyendo formas que tarde o temprano tendrás que comerte. Y claro, más vale que no eches más leña al fuego, porque en esta encarnación te han dado una parte del karma. Es que esto es complejo de entender porque la gente lo asocia a una encarnación y no es así. Si se viera en perspectiva, ya sé que no hay una evidencia clara, objetiva, de que ha habido otra encarnación, pero yo preguntaría a la gente si está tan despierta las 24 horas del día, porque los que critican
a los que creemos en la reencarnación, en el alma y todo esto, nos critican llamándonos creyentes, pero que si estamos atentos, bueno, pues ellos tampoco lo están. Ellos sí que son verdaderos creyentes de pensar en un mañana, o por ejemplo, en la etapa infantil creyeron en los Reyes Magos, en Papá Noel, en Santa Claus y tantos. Bueno, si somos Ellos niños, claro que son creyentes. claro que lo son, Sí, claro que lo sí, son, y más que los que estamos en el campo esotérico, muchísimo más. sí. Son creyentes de todo un mundo que se han construido ahí y son creyentes de eso, pero tampoco te lo pueden demostrar. Es como los que hablan del Estado de Derecho. A mí me hace muchísima gracia cuando hace años esto del procés, había gente que defendía, bueno, la Constitución no se podía tocar, mira, Yahvé le entregó a Moisés las tablas de la ley y cuando ya acabó hizo la Constitución española, venga, por favor. Que precisamente, eso lo dije yo hace bastantes años y luego, un año después, en un comentarista en televisión, en un debate, les dijo lo mismo. Digo, caramba, mira, habremos vivido de la misma fuente, tú, me alegro. A ver, cuando se tienen esos planteamientos absolutistas, dices, ¿a dónde vamos? A ninguna parte. Todo eso implica muchísima fe, más fe que el alcoyano, como se decía antes, y cristalización de sexto rayo. Devoción, aspiración, escapismo hacia el futuro. Pero la vida presente, ¿qué hacemos? A ver, estos que han ganado en Italia prometen un futuro mejor. Que yo sepa, ninguno es mago, que yo sepa, que yo sepa. Y además entre ellos tienen una momia andante, por lo tanto no sé qué van a hacer. Y trabajando una idea que bueno, que nos ahorraremos. De todas formas, ese claro, pueblo... igual, ganan las elecciones ese prometiendo pueblo, una vida mejor, pero eso es, bueno, muy bien. pero ¿quién se cree que el político te va a solucionar tu papeleta existencial? La culpa es nuestra por creérnoslo, no por las intenciones del otro, porque te lo has creído. Pero Continúo. si tienes que ver la cara de la señora. La cara de la señora es para correr, ¿eh? Bueno, pero piensa que la señora en concreto, además, está haciendo algo que tal vez como alma, no lo voy a decir que no, sintoniza con ese ideal que tenía aquel señor que mataron, el Mussolini y todo aquel grupo de fascistas. Fascista no dicho en el sentido peyorativo, es que ellos precisamente se llamaban partido fascista, los camisas negras. Sí. A ver, esta gente tenía esa creencia, luego se demostró que aquello no iba a ninguna parte, que aquello solamente servía precisamente para potenciar el papel de los más ricos. Ellos dicen que van a acabar con los lobbies de presión y con esos seres, con esos capitalistas que lo dirigen todo, pero en realidad están trabajando para ellos. Buah, para acabar. Pero si tienen a Berlusconi, ahí. Bueno, Italia está hecha polvo, verás cuando se vayan estos cómo estará. Hay una cosa que yo admiro en ese país, y es que a pesar de haber vivido en esa inestabilidad total durante tantísimos años, han tenido no sé cuántos gobiernos, cerca de 70 desde que son república. Sin embargo, es la tercera economía de Europa, fue país fundador de la Unión Europea, y sí es verdad que ellos no pierden el tiempo, ahora porque ha salido este partido, pero durante muchos años, por lo que tengo entendido de gente que vivió allí, no se podía hablar en la tele de Mussolini. No se podían, además, se criticaba continuamente lo que hizo. Aquí no, aquí todavía hay quien lo venera, hay quien lo venera. Todo con la sequía, alguno ha salido, que yo pensaba que era de izquierdas, bendiciendo poco menos los pantanos que hizo aquel señor, cuando las ideas de esos pantanos fueron de ministros socialistas y sobre todo del siglo XIX, como el señor Joaquín Costa y muchos diputados regionalistas que hablaban de eso, o sea, de que idea no, o del ministro que murió en el exilio, el socialista, Indalecio Prieto. Es decir, a mí me hacen gracia, Indalecio Prieto no me acuerdo si era creo que sí que era. Entonces, a ver, no nos pongamos medallas porque no. Y luego hemos demostrado... Pero ellos tienen una constitución, decía un periodista ayer por la mañana que ellos tienen una constitución que tampoco hay para preocuparse tanto, en la que está totalmente prohibido el fascismo. Me gustaría que estuviéramos aquí. O sea que ellos ya están prevenidos, tampoco puede hacer nada. Escucha. A ver, los italianos se podrá criticar a ellos, pero yo los he visto en muchos viajes, entre ellos se llevan como se llevan, como todo el mundo, pero cuando están fuera defienden a su país. Tienen una idea de nación muy buena. Además fue un país que fue la parte norte ocupada por el Imperio Austrohúngaro
Y esto les dio un carácter germánico, de orden, de organización, de trabajo. Luego está de la mitad para abajo, que es latina, y luego está la parte sur, sobre todo, de Sicilia, que es otro mundo, parece ser, ¿eh? Por energía, acordaos de La aquellas parte películas. sur no tiene nada que ver con la del Claro, norte, o sea, pero aún pero así, nada, nada. aún así son gente que bueno, que está ahí, ¿no? Es decir, yo no tengo dudas de que la democracia en el Reino Unido, que tiene los problemas que tiene y más que tendrá, porque tiene que hacer una reflexión muy grande, pero Italia tal vez también le toque hacer esa reflexión. Y esto indica, yo personalmente confío en estos dos países, no me altera. Más me alteraría por aquí, que aquí no hay esa base, ni muchísimo menos, ¿eh? Además, un país, una geografía que ha dado a grandes papas, a grandes pensadores. Estos días me acordaba de Maquiavelo, de la obra El Príncipe. Digo, mira, tanta manipulación para lo que ha servido. Tanto poner títeres por aquí, ¿para qué ha servido? Para que aquellos que se derrotaron en una guerra, ahora resulta que vuelvan a nacer. Pues aquí pasará algo parecido también. Con la diferencia de que aquí no se han hecho las cosas bien. Aquel señor se fue con un testamento hecho y en la cama, y allí no, allí actuaron de otra manera. Pero bueno, eso es un tema de la historia, del karma de cada uno. Venga, una última pregunta y liquidamos. Uy, sí que ya lo pensamos, madre mía. Venga, ¿preguntas? ¿No? Ay, tenía el micrófono abierto. Sí, ya me he dado cuenta, ya. Estaba- Perdona, ¿eh? Vale, No, yo quería preguntar. ¿preguntas? Sí, sí. Quería preguntar antes, en la penúltima página habla de que, lo que yo he entendido, que el vehículo etérico es como el contenedor de las energías del alma y de la mónada En la también. etapa embrionaria, porque como es lo primero que se manifiesta, a ver, los vehículos cuando venimos lo llevamos todo, ¿me entiendes? Y también llevamos las órdenes, unas microcápsulas, vamos a hablar así, donde hay unas sustancias que en determinado momento el alma obligará ¿sí? a lanzar directamente en la corriente sanguínea para que nos vayamos. Ya. O sea, en la etapa embrionaria lo tenemos todas las energías. Cuando O sea, nacemos, es decir, hasta que empieza, ¿de dónde se desarrolla el vehículo emocional del etérico? Y el mental del etérico. ¿Cómo recuperamos, cómo reconectamos con lo trabajado en vidas pasadas a medida que vamos avanzando? Por eso es muy importante que los 7 años sirvan no para tener vida tormentosa ni cosas raras, sino para que el cuerpo físico etérico esté bien construido, ¿eh? De los 7 a los 14 el emocional, eso es la etapa fundamental, el mundo emocional. Y luego de los 14 a los 21 el mental. Si estas 3 fases no se hacen, pues no esperemos mucho más, ¿eh? Porque el queda niño a los 16 lo será a los 60. Cuando digo niño, gente irreflexiva, ¿eh? Sí. Vale. ¿Algo más? ¿No? Sí, ¿no? Venga, que la A ver, luz. porque eso A ver. de los dos que guarda la mónada, eso no lo sabes, ¿no? ¿Qué secretos? A ver, tiene 3, ¿no? 3 que pierde que son, Que son deben ser los 3 cuerpos pero del los 3 alma. cuerpos, la mónada, pero tengamos en cuenta una cosa. ¿Con qué se queda la mónada? ¿Qué pierde la mónada exactamente? Vehículo mental concreto, como expresión, Por emocional eso, y físico, ¿no? y ¿Y con qué se físico. queda? Se queda con el etérico, porque aquí lo ha El dicho etérico, antes. pero el etérico se queda cuando se pasa a la cuarta iniciación o la tercera muy avanzada y lo tiene Sí. como mecanismo de respuesta, pero los otros no actúan. Cuando se alcanza la cuarta, se puede crear un Mayavirupa que es como una forma tuya, idéntica, proyectada y sustentada en un hilo de luz, en un antakarana, pero no tiene una relación con la base karmática. ¿Con qué se queda? Si se destruye el vehículo causal, se queda con el átomo búdico permanente y el átomo átmico permanente, ¿no? Sí, con los planos de arriba. Lo más elevado. Ahí empieza a trabajar ya plenamente ella. Sí. ¿Y qué pierde? Pierde lo de abajo, pues que ya no lo necesita. Abajo. Pero no dice necesita. que el vehículo etérico también llega un momento que apoya a la mónada, o sea, para la expresión de lo que sea. Y hay una cosa que pone un 176, y yo he ido a la página, y sabes de qué habla Jesús, de los nadis.
Claro, todo el sistema, todo el entramado nervioso, la contraparte etérica, claro. Es que en determinado momento, nosotros, cuando si lleguemos a determinada iniciación, sí que están los vehículos, pero no actúan, están sometidos. ¿Os acordáis de aquel antagrama tan famoso, alma, mente, cerebro? Sí. Pues imaginemos que es la mónada. La mónada, el átomo átmico permanente, ¿qué imprime? ¿Dónde lo imprime? En el cuerpo etérico. Claro, cuando se dice, sale un hilo de energía, un sutratma, que entra por el centro coronario, se queda anclado ahí y desciende al corazón. Lo primero que empieza a funcionar es el corazón, el hilo de la vida, pero se ha dividido en dos. Y luego nosotros, a través del laringio, componemos el tercer hilo, que es el hilo característico de la encarnación, hilo creativo, creador por excelencia. Sí. Y esto se va haciendo lentamente, claro. Ya. Bueno. No, si esto podemos hablar infinidad de veces. Bueno, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.